Bienvenidas y bienvenidos a este tercer video sobre las organelas celulares. Si no has visto los dos primeros, te invito a que lo hagas para que podamos entrar en contexto con los contenidos que hasta ahora hemos explicado. En este video veremos las siguientes organelas, entre ellas la mitocondria. La mitocondria es un organelo celular que genera la mayor parte de la energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. Esta mitocondria está conformada por una doble membrana donde en la interna se forman unas crestas mitocondriales de composición lipoproteica. Además de producir moléculas de adenosíntrifosfato o moléculas energéticas conocidas como ATP, las mitocondrias también participan en la respiración celular y en su parte más interna se genera el ciclo de Krebs y el ciclo del ácido cítrico que se trabajarán más adelante. También las mitocondrias intervienen en la respiración celular y en la fosforilación oxidativa. La mitocondria tiene otras funciones como participar en el crecimiento celular, en la diferenciación de funciones celulares, en el metabolismo de algunos aminoácidos y en la muerte celular programada. Otra de las organelas fundamentales para el bienestar celular corresponde al núcleo. El núcleo contiene en su interior moléculas de material genético conocido como ADN, y esto en los organismos eucarióticos. Hay algunos organismos procarióticos que en vez de ADN contienen moléculas simples de ARN, pero vamos a hacer referencia a la mayoría de los organismos en la naturaleza que contienen ADN en el interior del núcleo. ¿Cuáles son las funciones de esta organela? Son el control de la actividad celular. También participan en el metabolismo de muchas sustancias, en el crecimiento celular, en la síntesis y fabricación de proteínas y en la división celular en la mitosis y meiosis. Dentro del núcleo se da la síntesis o producción de ADN a través de la autoduplicación. Como vamos a ver más adelante, a través de estos poros nucleares ingresa uno de los tres tipos de ARN, el ARN mensajero. Ingresa al núcleo, allí el ADN se divide, es una estructura de doble cadena y se separa y una de las cadenas de ADN replica la información que tiene esa cadena de ADN, ese material genético, se la copia y replica al ARN mensajero. Ese proceso se llama transcripción. Una vez hecha la transcripción de esa información genética, el ARN mensajero sale fuera del núcleo y allí va a buscar al segundo ARN, el ARN de transferencia. Y ya veremos qué papel cumplen estos dos ARN, sobre todo en la síntesis de proteínas. Ya lo decíamos, en el núcleo, dentro del núcleo está el material genético representado en cromatina. Esa cromatina se condensa y forma los cromosomas. Esos cromosomas tienen una serie de extensiones que se conocen como cromátidas. Y dentro de cada cromátida hay una serie de segmentos llamados genes que contiene toda la información genética de cualquier ser vivo, así sea planta, así sea animal, sea una bacteria o sea un hongo. Toda la información está contenida en los cromosomas. Cada una de esas cromátidas pues tiene a su vez una serie de histonas que son proteínas que unidas al ADN conforma ese material genético que está representado en una molécula de doble hélice. Esa molécula de doble hélice está conformada por las siguientes estructuras: un grupo fosfato, unas bases nitrogenadas y un azúcar.
Una de las diferencias entre una molécula de ADN y ARN es su doble hélice para el ADN, mientras que el ARN es una sola banda o cadena, y aquí tenemos una primera diferencia entre estos dos ácidos nucleicos. La segunda diferencia es que el azúcar del ADN corresponde a la desoxirribosa, mientras que el azúcar del ARN es una ribosa. Entonces ahí tenemos una segunda diferencia. Una tercera diferencia entre estos dos ácidos nucleicos son las bases nitrogenadas. Entonces, aquí están representadas por letras. La letra T es la timina, la letra A es la adenina, la letra C es la citosina y la letra G es la guanina. En esta unión entre ambas cadenas de ADN, solamente se unen la citosina con la guanina o guanina con citosina, y también la adenina con la timina y la timina con la adenina. No son las únicas combinaciones que se dan en esas bases nitrogenadas. Otra diferencia entre las cadenas de ADN y ARN es que el ADN tiene 4 bases nitrogenadas: la timina, la citosina, la guanina y la adenina, mientras que la cadena de ARN tiene citosina, guanina, adenina y en vez de timina tiene uracilo. Entonces, si usted ve en una secuencia de ácidos nucleicos un componente llamado uracilo, le garantizamos que corresponde a una cadena de ARN. O si tiene una cadena de ácido nucleico y aparece una estructura correspondiente a la timina, inequívocamente estamos tratando con una cadena de ADN. Hablábamos hace un rato que dentro del núcleo está el ADN, que contiene toda la información genética de cualquier ser vivo y que se transmite a las siguientes generaciones. Y que ese núcleo tenía una pared porosa y entraba de todo el interior de la célula uno de los 3 tipos de ARN: el ARN mensajero, que penetraba al núcleo. Allí se daba la transcripción de la información del ADN al ARN mensajero. Una vez terminada esa información copiada, sale el ARN mensajero al interior de la célula. Y en los ribosomas, aquí tenemos esta estructura verde, son los ribosomas, una unidad menor y una unidad mayor. Aquí, junto al retículo endoplasmático rugoso y al ARN ribosomal, se van a construir cadenas de proteínas. Esas proteínas tienen aminoácidos. Entonces recuerdan que en el ARN y en el ADN hablamos de bases nitrogenadas: guanina, citosina, adenina. Listo. Aquí, como hay uracilo, sabemos que esta secuencia de bases nitrogenadas corresponde a una cadena de ARN. Y entonces ese ARN mensajero, esta fue la información que copió del ADN. Y entonces, cuando en el ADN había una citosina, el ARN copiaba una guanina. Si aquí en el ADN había una guanina, el ARN copiaba una citosina. Si aquí en el ARN hay una adenina, significa que arriba en la cadena de ADN había una timina. Y que aquí, cuando hay un uracilo en el ARN, significaba que la cadena de ADN aquí debía haber inequívocamente únicamente una adenina, la letra A, porque cuando aparece el uracilo significa que toda esta secuencia de bases nitrogenadas conforman una cadena de ARN. Cuando esas bases nitrogenadas
que vienen en el ARN mensajero se agrupan en tripletas, van a conformar unos codones o una serie de códigos para producir determinados aminoácidos. Esta es la tripleta o el codón correspondiente a la alanina. La arginina tiene otra tripleta de bases nitrogenadas. Y así para 20 aminoácidos que el cuerpo necesita para fabricar sus proteínas. Y va a haber una tripleta, un codón, una tripleta de bases nitrogenadas codificadas para parar la producción de aminoácidos. Cuando ya la célula tiene suficientes aminoácidos, entonces da la instrucción de que pare la fabricación de esos aminoácidos. Y entonces el ARN de transferencia toma esos aminoácidos, va hacia los ribosomas, hacia el retículo endoplasmático rugoso, ese complejo, y allí va a ingresar y el ARN mensajero ya le dice qué aminoácidos va a ensamblar y los va a unir. Cada una de estas esferas son aminoácidos y la unión de esa combinación de ciertos aminoácidos va a producir nuevas proteínas dependiendo de qué codificación vienen desde el núcleo en su ADN. Entonces, dependiendo de la información del ADN nuclear, se van a producir determinadas proteínas que son propias de cada organismo vivo. El nucleolo es la estructura que se encuentra en el interior del núcleo y es allí donde se sintetiza la mayor parte del ARN ribosomal que una vez sale del núcleo se va a dirigir hacia el complejo de retículo endoplasmático rugoso más los ribosomas y los tres formarán el complejo que sintetiza o fabrica las proteínas como lo acabamos de ver en la imagen inmediatamente anterior. Ese nucleolo retiene una serie de proteínas que van a permanecer allí para, por ejemplo, poder dentro del nucleolo procesar el ARN ribosomal o reparadores del ADN si se requieren pues aquí dentro del núcleo. Entonces generalmente se tiene de que el nucleolo sintetiza o fabrica el RNA ribosomal y es clave pues para poder fabricar proteínas. Hasta aquí esta parte del tercer video sobre organelas celulares. Vamos en el último video a hablar exclusivamente de la pared celular, de qué caracteriza, cuál es la composición de la pared celular en células vegetales, en células bacterianas y en células de hongos. Y como en las células bacterianas hablaremos de pared gram positivas, gram negativas, ¿qué significa esto? Y cómo están compuestos también pues estas estructuras, tanto en procariotes como en eucariotes. Se hablará también del citoesqueleto, en qué consiste, en el centriolo, para finalizar con la diferencia entre las células animales y las células vegetales, ya como punto final conclusivo del tema de organelas celulares. Hasta pronto.